Llegamos al séptimo nivel, y ya no hay retorno. Aquí no hablamos de simples polémicas o chismes de vestidor. Aquí todo se vuelve denso, oscuro, casi irreal. Este nivel está formado por historias que han sido enterradas por años, rumores que ni los más veteranos se atreven a confirmar, y secretos que parecen haber sido sellados con cemento, como si el mismo espíritu del club se negara a que salgan a la luz. Estamos en una zona maldita del iceberg, donde la conspiración se mezcla con lo sobrenatural, donde lo institucional deja paso a lo paranormal, y donde los protagonistas ya no son jugadores o directivos, sino fuerzas invisibles que jalaron a Cruz Azul a su época más oscura. Aquí se cuestiona todo, desde el origen del club, hasta los cimientos mismos de su maldición. Si lo que viste antes te pareció impactante y esto te va a dejar helado, prepárate para descender al abismo azul. Ordiales tenía prohibido entrar a los vestidores. Uno de los rumores más comentados durante la turbulenta etapa de Jaime Ordiales como directivo en Cruz Azul es que, en determinado momento, se le habría prohibido la entrada a los vestidores del primer equipo. Según diversas versiones cercanas al entorno del club, esta medida no habría sido una regla formal escrita, pero sí un acuerdo tácito o decisión interna para evitar un mayor conflicto. Se dice que la imagen de Ordiales dentro del plantel estaba completamente deteriorada, especialmente por decisiones impopulares, salidas polémicas y tratos tensos con algunos referentes del equipo. Su presencia causaba tal nivel de incomodidad que se temía que ingresara al vestidor y se desatara una batalla campal, dada la fuerte polarización interna generada por su gestión. Más allá de si fue una orden directa desde la dirigencia o simplemente un acuerdo para evitar tensiones, este hecho refuerza la percepción de que el ambiente en la Noria, durante esa época, estaba completamente fragmentado. Esquizofrenia del Piojo Alvarado. Este punto es en realidad una broma de mal gusto que nació en redes sociales y fue dirigida hacia Roberto Piojo Alvarado, futbolista que pasó por Cruz Azul y actualmente milita en Chivas. El término esquizofrenia se ha usado de forma irresponsable por usuarios en internet para burlarse del comportamiento del jugador, especialmente después de que compartiera un video extraño en redes sociales en el que aparece hurgando una bolsa y luego pintando dedo, un gesto que algunos identifican como la Britney señal y que tiene distintas connotaciones según el contexto. En su momento, esta publicación se volvió viral en Twitter, ahora X, generando comentarios cargados de burla y especulación, como: así nos hicieron en el torneo, Piojo ya deberían hacerle unas pruebas psicológicas a ver si no tiene esquizofrenia o pensé que era la 13. La confusión aumentó debido a que no hubo una explicación oficial por parte del jugador, dejando que las interpretaciones corrieran por cuenta del público. Además, en 2024 volvió a estar en el ojo del huracán cuando, como parte de una supuesta broma, lanzó una palomita, pirotecnia, a un grupo de reporteros que se acercaban para una conferencia de prensa. El incidente provocó reacciones negativas en medios y redes sociales, con muchas personas cuestionando la madurez y el criterio del futbolista. Todo esto ha contribuido a la formación de este mito o apodo digital, aunque vale aclarar que no hay ninguna evidencia médica, declaración oficial o diagnóstico que respalde tales insinuaciones. Imbécil jugador, que no has demostrado nada en la cancha, que no has podido ser de un equipo tradicional, de un equipo bueno, de un equipo de mexicanos, de un equipo que tiene que estar en los primeros lugares. Sí, aquí imbécil jugador de la Chivas, que no lo has demostrado en la cancha, y que eres un maldito cobarde, que mandas pirotecnia, que agredes a alguien, ese jugador, esos jugadores que se están riendo por el chistecito de mandar pirotecnia a los elementos de prensa o a cualquier otra persona. A ti, jugador imbécil, que deberías estar metiendo goles, que deberías demostrar porque eres de la Chivas, tú imbécil, lo suficiente para demostrar que los tienes, pedir perdón, pedir disculpas y que demuestres lo que eres, porque hoy, tú, estúpido jugador, eres un imbécil que no mereces estar en las Chivas. Y ahí te voy. Se trata simplemente de un caso más donde el comportamiento poco convencional de una figura pública es distorsionado hasta convertirse en meme. Andrés Gudiño y sus mañas. Uno de los rumores más turbios que han circulado en redes sociales sobre Andrés Gudiño, portero suplente de Cruz Azul, proviene de una supuesta publicación en la red social X, antes Twitter, que habría sido hecha por el exentrenador Raúl Potro Gutiérrez, quien dirigió al equipo entre 2022 y 2023. La imagen, que lleva años compartiéndose en círculos de aficionados cementeros, muestra una declaración alarmante en la que el Potro acusaría a Gudiño de comportamientos inapropiados con los jóvenes de la cantera. En el mensaje se leería lo siguiente: yo ya le veía acciones raras a Gudiño, como muy amanerado y siempre que subía un canterano al primer equipo, él pedía hacerle la novatada pero siempre quería hacer algo sexoso.
desnudarlos, manosearlos, etc., un enfermo pues. Sin embargo, a día de hoy no hay forma de comprobar si dicha publicación fue auténtica o si se trata de una imagen alterada para generar polémica. La cuenta desde la que supuestamente se emitió el tuit fue eliminada, lo que impide verificar si pertenecía realmente al entrenador o si se trataba de una cuenta parodia. Este hecho ha llevado a que el caso se convierta en una leyenda dentro del entorno digital azul, uno de esos puntos oscuros donde la línea entre lo real y lo ficticio se ha borrado con el paso del tiempo. Billy Álvarez y los Illuminati. Este es uno de los memes más extendidos entre los aficionados que han seguido de cerca la oscura y extensa historia de Guillermo Billy Álvarez al frente de Cruz Azul. Dado el nivel de poder, influencia política, nexos empresariales, contactos en la justicia mexicana y el grado de secretismo que envolvía muchas de sus decisiones, no faltó quien comenzara a bromear con que Billy formaba parte de los Illuminati o de alguna logia amazónica de alto rango. Y como si eso no fuera suficiente, también surgieron teorías más absurdas y conspiranoicas que afirmaban que Billy era un reptiliano, una de las clásicas ideas del folclore de internet donde se dice que ciertas figuras públicas y poderosas pertenecen a una raza extraterrestre encubierta que controla al mundo desde las sombras. Evidentemente, no hay pruebas reales de ninguna de estas conexiones, pero como todo buen meme nacido del misterio y la desconfianza, la idea se volvió popular entre los seguidores del club, especialmente en redes sociales y foros, donde se exageran los vínculos de Billy con el poder como si él mismo fuera parte de una élite secreta que manipulaba no solo al club, sino también al país. Aunque es solo una broma, este tipo de teorías encajan perfectamente con la narrativa de misterio, corrupción y culto al poder que ha acompañado a Cruz Azul durante tantos años. Existencia de clones del Conejo Pérez. Esta teoría nace más como una broma recurrente entre aficionados y usuarios de redes sociales, al observar la impresionante longevidad futbolística de Óscar el Conejo Pérez, quien jugó profesionalmente por más de 26 años, manteniéndose vigente incluso en sus últimos años con un nivel competitivo envidiable. A raíz de esto, surgió la teoría de que el conejo no era uno solo, sino varios clones que iban siendo reemplazados con el paso del tiempo. Según esta idea, cada vez que uno de los conejos comenzaba a mostrar signos de envejecimiento o bajo rendimiento, la directiva del fútbol mexicano o incluso la propia máquina activaban a un nuevo clon, más joven, más ágil y con la misma imagen de siempre. Obviamente, todo esto es parte del imaginario popular y de los memes que circulan desde hace años, pero el mito se alimentó por el hecho de que, incluso después de cumplir 40 años, el conejo seguía siendo titular en la Liga MX y hasta fue campeón con Pachuca en 2016, además de mantenerse activo en Primera División hasta los 46 años. Aunque no hay clones, lo que sí hubo fue una disciplina ejemplar, genética privilegiada y una leyenda que trascendió generaciones, lo que convierte esta broma en una forma humorística de reconocer su extraordinaria carrera. Nexos de Garcés, Ordiales y Billy con Epstein. Al igual que la leyenda previamente mencionada sobre la supuesta relación de Víctor Garcés con el caso de los Acapulco Kids, surgió otra teoría aún más perturbadora que buscó vincular a Víctor Garcés, Jaime Ordiales y Guillermo Billy Álvarez con el infame caso de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein fue un financiero estadounidense acusado de operar una red de tráfico sexual de menores con conexiones a diversas figuras del poder global, incluyendo líderes políticos, empresarios, deportistas, celebridades y miembros de la realeza. Tras su arresto y posterior muerte en 2019, empezaron a circular en redes sociales supuestas listas negras con nombres de personas que habrían asistido o tenido conocimiento de las actividades delictivas de Epstein. Muchas de esas listas, jamás confirmadas por ninguna fuente oficial, mezclaban nombres reales con otros sin fundamento alguno, y fueron utilizadas para especular o dañar reputaciones sin pruebas concluyentes. En este contexto, algunos usuarios en redes y foros alternativos comenzaron a vincular, sin evidencia verificable, a Garcés, Ordiales y Billy Álvarez con el caso Epstein. No existe hasta la fecha ninguna investigación oficial, mención legal, ni documento serio que los relacione directamente con el caso. Estos señalamientos surgieron principalmente a raíz de que los tres ya estaban implicados en otros escándalos de corrupción, malversación y abuso de poder dentro de la cooperativa Cruz Azul, lo cual facilitó que su imagen pública fuera utilizada como blanco para especulaciones. Dado el carácter sumamente delicado de las acusaciones ligadas al caso Epstein, un asunto que involucra delitos graves como trata de personas y abuso sexual, es importante subrayar que no hay ninguna prueba ni investigación judicial que respalde la supuesta implicación de los exdirectivos de Cruz Azul en estos hechos.
Todo apunta a que se trata de una leyenda digital que, ya sea por burla, intención difamatoria o simple desinformación, terminó por instalarse en ciertos espacios del imaginario colectivo. José de Jesús Corona, el hombre de pantalón largo. Ya se ha comentado anteriormente la existencia de la misteriosa figura conocida como el hombre de pantalón largo, una presencia casi fantasmal que, según la leyenda urbana cementera, aparece en momentos clave cada vez que Cruz Azul sufre una desgracia deportiva. Lo peculiar es que este sujeto no tiene una identidad clara, pero sí se ha convertido en uno de los mitos más persistentes en la historia moderna del club. Entre las muchas teorías que intentan explicar quién es realmente esta figura maldita, hay una que toma fuerza entre los aficionados más conspiranoicos. El rostro detrás del hombre de pantalón largo sería nada más y nada menos que el de José de Jesús Corona. Las razones que alimentan esta versión son variadas. Corona ha sido un personaje polémico dentro del club, señalado en múltiples ocasiones como un supuesto infiltrado del América, un títere de Billy Álvarez, o incluso alguien que tenía poder interno más allá del terreno de juego. Esto ha llevado a pensar que su influencia no solo era deportiva, sino también simbólica. Una especie de portador de la maldición moderna. Aunque nada de esto puede comprobarse, la sola especulación de que el mítico portero pudiera estar ligado a una entidad esotérica o un arquetipo maldito dentro de Cruz Azul ha hecho que esta teoría siga circulando entre pasillos digitales, foros y páginas de memes. El mito del hombre de pantalón largo sigue vivo y, para algunos, tiene nombre y apellido. Supuesto cuarto secreto en la noria, usado por Billy Álvarez. Una de las leyendas urbanas más antiguas, pero también más escalofriantes, que se cuentan en torno a Cruz Azul tiene que ver con un supuesto cuarto secreto dentro de las instalaciones de la noria, el cual habría sido utilizado exclusivamente por Guillermo Billy Álvarez durante su largo y oscuro reinado como presidente del club. De acuerdo con los rumores que se han transmitido entre empleados, exjugadores y hasta aficionados cercanos al club, existiría una habitación oculta, sin acceso al público ni a la mayoría de personal, donde Billy realizaba operaciones confidenciales, firmaba documentos turbios y tomaba decisiones clave fuera del alcance de cualquier auditoría o supervisión externa. Algunos incluso aseguran que desde ese espacio controlaba hilos tanto deportivos como financieros del club y de la cooperativa. Hay quienes le atribuyen un aire ritualista o simbólico, afirmando que en ese cuarto se realizaban reuniones privadas, pactos de poder o hasta cosas aún más oscuras. Nada de esto ha sido comprobado, pero el hecho de que Billy Álvarez estuvo vinculado a múltiples delitos financieros, lavado de dinero y crimen organizado le da combustible a la creencia de que la noria era algo más que un simple centro deportivo. También era un centro de operaciones encubiertas. El cuarto nunca ha sido mostrado públicamente, ni mencionado en investigaciones formales, pero la leyenda persiste. En algún lugar de la noria, oculto tras paredes comunes o puertas disimuladas, estaría el santuario oculto donde se fraguó parte del destino oscuro del club. Un brujo maldijo a Cruz Azul. Durante la larguísima sequía de títulos de liga que azotó a Cruz Azul entre 1997 y 2021, el rumor de una maldición cayó sobre el club como una sombra constante. A lo largo de los años, múltiples figuras del mundo esotérico han afirmado que el equipo estaba embrujado. Esta teoría cobró fuerza con las constantes tragedias deportivas, finales perdidas de forma inverosímil y una cadena interminable de frustraciones. Uno de los casos más mencionados es el de la bruja Zulema, quien públicamente declaró que Cruz Azul había sido víctima de un hechizo y que era necesario hacerle una limpia energética. Sin embargo, sus rituales estaban rodeados de cámaras y espectadores, y jamás dieron resultado. Moni Vidente, figura popular en medios de comunicación, afirmó en diversas ocasiones que el club estaba maldito, y que por eso no podía consagrarse, sin importar los jugadores o entrenadores que tuviera. Pero fue el brujo mayor, Antonio Vázquez Alba, quien soltó la declaración más contundente en 2020. El equipo nunca será campeón, ya que a la directiva le hicieron brujería. De ahí que cambia y cambia jugadores y no consigue coronarse en el fútbol mexicano y llevo varios años diciendo que debe hacerse una limpia. A pesar de estas afirmaciones, en 2021 Cruz Azul rompió su maldición y levantó la novena, lo cual, para algunos creyentes en lo oculto, fue evidencia de que el club finalmente sí hizo una limpia pero en secreto, lejos de los reflectores, sin brujos mediáticos ni rituales frente a las cámaras. Aquella histórica noche del 30 de mayo de 2021 marcó no solo el fin de una sequía deportiva, sino quizá también el fin de un maleficio que persiguió al club por más de 2 décadas.
Sacrificio ritual con el diablo en la noria para romper la sequía de títulos. Esta teoría va mucho más allá de simples limpias espirituales o rituales esotéricos. Si bien ya hablamos de cómo algunas figuras como la bruja Zulema, Moni Vidente o el brujo mayor aseguraban que Cruz Azul estaba maldito, existe una versión aún más oscura y profundamente perturbadora de lo que habría ocurrido en la noria antes de que la maldición finalmente se rompiera en 2021. Según esta leyenda, no fue una limpia común la que liberó a Cruz Azul del yugo de más de 2 décadas sin título, sino un pacto sellado con el mismísimo Satanás. El rumor dice que en las entrañas de las instalaciones de la noria, se llevó a cabo un sacrificio ritual, donde se ofreció algo a cambio de poder alzar la tan anhelada novena. Hay quienes aseguran que el alma del club fue vendida a cambio de la gloria momentánea, y que esa noche del 30 de mayo de 2021 no fue una victoria cualquiera, sino la culminación de un acuerdo oscuro. Cruz Azul sería campeón, pero el precio aún no ha terminado de pagarse. Los detalles de este supuesto ritual son inciertos, y como muchas leyendas, han sido alimentados por el morbo, el misterio y la tradición oral de la afición más dolida y conspiranoica. Pero para algunos, no es coincidencia que, tras alcanzar la gloria, el club haya vuelto a ser envuelto en caos, traiciones internas, y escándalos de todo tipo. Como si, efectivamente, la deuda del pacto aún siguiera cobrando su factura. Infiltrados de la prensa en vestidores. En el fútbol profesional existe un fenómeno bien conocido entre los cuerpos técnicos y directivos: los llamados topos o infiltrados de la prensa. Se trata de jugadores o miembros del staff que, usando su acceso privilegiado, filtran información sensible del vestidor hacia ciertos periodistas o medios de comunicación, ya sea por beneficios económicos, promesas de protección mediática, o incluso para desestabilizar desde dentro en favor de ciertos intereses. Cruz Azul, por supuesto, no ha estado exento de estas prácticas. Durante varias etapas en su historia reciente, diferentes voces dentro del periodismo deportivo y del entorno cementero han denunciado la existencia de jugadores que vendían secretos del vestidor, conflictos internos, peleas, traiciones, e incluso alineaciones filtradas previo a los partidos clave. Todo esto a espaldas del cuerpo técnico y la dirigencia. Los rumores aseguran que varios de estos infiltrados gozaban de tratos preferenciales, protección ante la crítica mediática, e incluso renovaciones o transferencias favorables, como forma de pago por sus servicios. En algunas temporadas, el ambiente dentro del club se volvió tan turbio, que se decía que el verdadero enemigo estaba adentro, y que el vestidor era más una selva de intereses personales que un equipo unido. A día de hoy, nadie ha sido señalado directamente, pero la desconfianza y las sospechas han marcado muchas etapas oscuras del equipo. Como si Cruz Azul no solo tuviera rivales en la cancha, sino también espías al acecho dentro de sus propias filas. Escándalo financiero de la cooperativa. Este punto se entrelaza con muchas de las cosas que ya hemos comentado a lo largo del iceberg. Se trata de uno de los pilares de la oscuridad que ha envuelto a Cruz Azul en las últimas décadas. El gigantesco escándalo financiero que se gestó en el seno de la cooperativa La Cruz Azul, dueña del club. Durante años, diversos delitos han sido señalados y denunciados, entre ellos: lavado de dinero, desfalcos multimillonarios, uso indebido de recursos públicos, fraudes internos, malversación de fondos, y un sinfín de operaciones turbias que no solo afectaron la imagen del club, sino que involucraron directamente a varios altos mandos, incluyendo a Guillermo Billy Álvarez. Las investigaciones revelaron una red de corrupción tan profunda que trascendió el deporte, y terminó involucrando empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales, contratos inflados y vínculos con funcionarios públicos. En el proceso, la cooperativa se fragmentó, dando paso a una guerra interna entre facciones, algunas de ellas aún en pugna por el control del equipo y de los recursos económicos que genera. Muchos aseguran que la podredumbre institucional de Cruz Azul nace aquí, en los sótanos financieros de la cooperativa, donde el fútbol era solo una fachada más para mover dinero sucio, proteger intereses personales y consolidar redes de poder. La herencia de este escándalo aún pesa sobre el club, y hay quienes creen que Cruz Azul no podrá sanar del todo hasta que toda la verdad salga a la luz, o hasta que los responsables paguen lo que deben. Espionaje interno con cámaras ocultas. Durante años ha circulado el rumor de que Cruz Azul ha sido víctima de espionaje interno, ya sea por parte de enemigos externos que buscan sabotear al club o por elementos infiltrados dentro de la propia institución que lucran con información privilegiada. Este espionaje ha sido tema constante entre la afición más paranoica del club, que asegura que hay cámaras ocultas, micrófonos, filtraciones de alineaciones, conflictos internos y estrategias de juego.
Uno de los antecedentes más sonados ocurrió en el Apertura 2018, cuando Pedro Caixinha, entonces técnico del equipo, implementó el uso de drones de vigilancia en la noria para asegurarse de que no hubiera espías del América tratando de robarle su planteamiento táctico para la final. En su momento, el diario El Universal publicó: Pedro Caixinha se cuida hasta de su propia sombra. Tiene miedo de los espías. Por eso, es cauteloso con los entrenamientos previos. Entre las medidas que se toman en el interior de los celestes, es el uso de un dron para vigilar las inmediaciones. El caso más escandaloso, sin embargo, vendría años después. Tras la dolorosa final perdida ante el América en el Clausura 2024, el periodista El Francotirador de Récord destapó un caso perturbador. Carlos Barroso, integrante del área de inteligencia deportiva de Cruz Azul, encargado de analizar rivales y buscar refuerzos, fue descubierto presumiendo públicamente su amor por el América. En una publicación en redes sociales, apareció con el jersey de las Águilas y comentó: el único grande. Esto provocó su despido inmediato, pero la historia no terminó ahí. En la semana siguiente, el mismo periodista reveló que Barroso había sido delatado por otro empleado, quien a su vez ya tenía fama de poner trampas y actuar como informante encubierto dentro del club. Lo más grave: trabajaba en el área de inteligencia deportiva, manejando información extremadamente delicada sobre fichajes, tácticas y operaciones del club. Se comenzó a hablar de un topo profesional, alguien con acceso directo a la cúpula, que además decía estar protegido por ser familiar de un peso pesado dentro del organigrama de la institución. La paranoia no se detuvo ahí. La sospecha de infiltraciones, fugas de información, espionaje interno y hasta manipulación de decisiones deportivas se apoderó del ambiente en Cruz Azul. Muchos creen que el equipo no solo ha perdido partidos por errores o decisiones arbitrales, sino porque ha sido saboteado desde dentro. Lamentablemente, la sombra del espionaje volvió a caer sobre el equipo en las semifinales de la Apertura 2024, cuando fueron eliminados nuevamente por el América con otro penalti polémico. Las sospechas crecieron. ¿Fue solo mala suerte? ¿O alguien más sabía exactamente cómo destruirlos? Salida misteriosa de Álvaro Dávila y el regreso repentino de Ordiales. Pocos movimientos en la directiva de Cruz Azul han dejado tantas preguntas sin respuesta como la abrupta salida de Álvaro Dávila y el insólito regreso de Jaime Ordiales. Lo que parecía un proyecto bien encaminado, con un presidente deportivo serio y estructurado, terminó de forma inesperada, casi como si una fuerza invisible hubiera intervenido desde las sombras. Álvaro Dávila, quien fue pieza clave en el armado del equipo campeón de 2021 y uno de los cerebros detrás del resurgir deportivo de la institución, fue destituido de su cargo sin una explicación clara ni contundente. Lo más inquietante fue el silencio absoluto de la directiva. No hubo ruedas de prensa, no hubo entrevistas, ni siquiera un comunicado formal con detalles del porqué de su salida. Solo se dijo que era un ciclo cumplido, pero todo el entorno sabía que algo más grande se cocinaba tras bambalinas. Lo más sorprendente fue el regreso de Jaime Ordiales, personaje ampliamente señalado por conflictos internos, mala relación con jugadores y decisiones polémicas. Su retorno fue igual de misterioso que la salida de Dávila, y muchos dentro del club y de la afición lo vieron como una jugada forzada, impuesta desde altas esferas de poder, incluso ajenas al ámbito deportivo. A día de hoy, el misterio permanece. ¿Qué fue lo que verdaderamente ocurrió? ¿Por qué se desmanteló un proyecto funcional? ¿Qué intereses movieron el regreso de Ordiales? ¿Y por qué nadie ha contado la historia completa? Este suceso se ha convertido en uno de los enigmas más inquietantes de la historia reciente de Cruz Azul, un caso que simboliza perfectamente el caos institucional, los intereses ocultos y la eterna lucha por el control en la noria. Ordiales fue el directivo de las llamadas. Uno de los eventos más oscuros y desconcertantes en la historia reciente de Cruz Azul es, sin duda, la escandalosa semifinal del Guardianes 2020 ante Pumas, donde el equipo celeste dejó ir una ventaja de 4-0 para terminar eliminado de manera humillante. Aquella catástrofe dio pie a una serie de teorías y sospechas, siendo las llamadas misteriosas uno de los rumores más perturbadores. En su momento, se dijo que jugadores del primer equipo habrían recibido llamadas antes del partido de vuelta en Ciudad Universitaria, llamadas que les ordenaban aflojar, no arriesgar o directamente entregar el partido. La mayoría apuntó a Guillermo Viri Álvarez, aún con mucha influencia desde las sombras, como el autor intelectual. Sin embargo, un sector más pequeño pero muy insistente de la afición y periodistas alternativos han sostenido otra teoría igual o más grave. Que fue Jaime Ordiales quien hizo esas llamadas.
Según esta versión, Ordiales, entonces director deportivo del club, habría sido el encargado de ejecutar la orden, asegurándose de que todo se diera de manera discreta, manipulando a ciertos jugadores clave para no competir con la intensidad habitual. Esto explicaría el rendimiento inexplicable del equipo, las desconexiones defensivas, y la falta de reacción en momentos cruciales. A falta de pruebas concretas, todo sigue en el terreno de la especulación, pero las señales, los rumores persistentes y el comportamiento errático de algunos elementos del club alimentan la leyenda. A día de hoy, el nombre de Ordiales sigue siendo sinónimo de desconfianza y traición entre ciertos sectores de la afición, y este punto del iceberg solo suma más peso a su controvertido paso por Cruz Azul. El brujo en la final del 97 y la maldición de León. Volviendo al tema de la brujería, hay quienes afirman que Cruz Azul recurrió a un brujo en la final del invierno 1997 contra León, con el objetivo de romper la maldición que les había impedido coronarse campeones durante 17 años. Se dice que se practicó un embrujo para asegurar la victoria celeste y al mismo tiempo maldecir a la fiera. Aquella noche, Cruz Azul se coronó campeón en el Nou Camp, pero muchos aseguran que el hechizo fue más allá del simple campeonato. La leyenda cuenta que ese mismo embrujo condenó al Club León al descenso pocos años después, sumiéndolos en una larga oscuridad. El club perdió la categoría en 2002 y no volvió a Primera División hasta una década después, en 2012. No solo eso. Se dice que desde aquel título cementero en el Estadio León, cayó una maldición sobre la cancha del Nou Camp. Cruz Azul no volvería a ser campeón hasta que otro equipo levantara un título de liga como visitante en esa misma cancha. Durante años, León vivió una nueva época dorada, conquistando varios títulos de liga en casa, pero sin que nadie lograra romper ese supuesto conjuro. En el Apertura 2015, Chivas venció a León en una final de Copa MX, pero no bastó. Tenía que ser una final de liga. Fue hasta el Clausura 2019, cuando Tigres venció a León en el Nou Camp en la final de liga, que se rompió el maleficio. Solo así, Cruz Azul pudo volver a coronarse 2 años después, en el Guardianes 2021. Pero la historia no termina ahí. Tras perder la final del 97, León también buscó ayuda esotérica. En medio de una crisis profunda durante el Clausura 2002, con problemas porcentuales y deportivos, la directiva encabezada por Roberto Cermeño acudió desesperadamente a San Francisco del Rincón, una ciudad famosa por su tradición en magia blanca y negra. Ahí encontraron a Prisciliano Hernández, conocido como Chihuín, un hombre que solía vender fruta picada afuera de un seguro social, y que, según su relato, fue contratado para detener la caída del equipo. El supuesto brujo realizó trabajos en las porterías del Estadio León, pero tras un empate ante Puebla, la directiva se negó a pagarle los $500 acordados. Prisciliano fue humillado por una empleada del club, quien le llamó brujo mugroso. Ofendido, lanzó una maldición. Este año el León va a descender y se van a quedar 10 años en el infierno. Y así fue. En entrevista para ESPN años después, Prisciliano aclaró que no era brujo, que nunca había practicado brujería y que solo dijo eso por coraje. Aún así, su palabra se cumplió con precisión profética. León descendió en 2002 y no regresó hasta 2012. Yo siempre le he ido al León. No entiendo cómo fue que lo que dije pasó. No me pagaron y lo dije por enojo pero tal vez tengo la boca salada, confesó con pesar. A esta historia se le sumó con el tiempo una leyenda urbana aún más oscura. Que durante uno de esos rituales, se enterró un gato en la portería sur del Nou Camp, justo donde se ubica la puerta 5 y la barra brava Esmeralda. Desde entonces, esa zona fue considerada maldita, con múltiples episodios inexplicables y derrotas extrañas que alimentaron la narrativa sobrenatural. Al final, tanto Cruz Azul como León parecen haber sido tocados por fuerzas que van más allá del balón. Y aunque algunos prefieren atribuir sus historias a errores administrativos y decisiones deportivas, hay quienes aseguran que fue el embrujo del 97 lo que marcó el destino de ambos clubes durante más de una década. Joao Rojas amenazado de muerte. Joao Rojas fue uno de los jugadores más talentosos que Cruz Azul fichó en la década del 2010. Llegó a la máquina tras brillar con Monarcas Morelia, y durante su estancia en el club disputó más de 80 partidos, marcando goles clave y siendo parte del equipo que ganó la Conca Champions 2014 frente a Toluca, lo que le permitió disputar el Mundial de Clubes, donde fue titular contra el Real Madrid. Sin embargo, su paso por el club también estuvo marcado por altibajos, lesiones y una pérdida paulatina de protagonismo.
En el Apertura 2017, el técnico Paco Gémez ya no lo tenía en planes, y Rojas fue relegado a entrenar con la sub-20. Finalmente, el 19 de julio de 2017, Cruz Azul anunció oficialmente su salida en calidad de préstamo a Talleres de Córdoba, Argentina, con opción a compra. El ecuatoriano buscaba recuperar ritmo y visibilidad en el fútbol sudamericano tras un semestre con pocos minutos. Años después, medios como AS reportaron que, aunque se rumoreaba su regreso a la Noria para el Apertura 2018, eso nunca ocurrió. Su representante, Diego Herrera, confirmó que Joao quedó libre y no tendría que reportarse con Pedro Caixinha, entrenador en ese entonces. Con ello, se desligó oficialmente de Cruz Azul y más tarde fichó por São Paulo, donde militó 4 años, aunque las lesiones limitaron su rendimiento. Lo más inquietante en torno a su salida de Cruz Azul tiene que ver con fuertes rumores que apuntan a amenazas de muerte, presuntamente recibidas por parte de integrantes de la barra brava La Sangre Azul o personas ligadas al entorno del club. Si bien no hay confirmación oficial, este tipo de intimidaciones a jugadores y directivos durante la llamada era Boeing, la administración encabezada por Guillermo Álvarez Cuevas, no eran inusuales. Casos como los de Josgar Gutiérrez, Gerardo Torrado o incluso Paco Gémez fueron acompañados de críticas violentas y presiones por parte de aficionados radicales. No sería descabellado pensar que Rojas, quien fue blanco de fuertes críticas por su irregularidad, también pudo haber recibido una de estas amenazas. De hecho, algunos insiders del entorno cementero señalan que esa fue la verdadera razón por la cual pidió salir del club, más allá de decisiones tácticas o deportivas. Este tipo de presión psicológica extrema ha sido documentada en varios casos de futbolistas en la Liga MX y puede haber tenido un papel clave en la abrupta salida del ecuatoriano. Luego de su paso por Argentina, Rojas continuó su carrera en São Paulo, Orense, Ecuador, y AD de Tarma, Perú, donde en 2024 volvió a encontrarse con su mejor nivel. Sin embargo, su paso por Cruz Azul quedó marcado no solo por el título internacional y los destellos de talento, sino por la oscuridad del entorno violento que caracterizó a la máquina durante una de sus épocas más turbulentas. Ajo adulterado en Libertadores contra Boca Juniors, 2001. Ya se ha hablado del misterio detrás de la ausencia de Ángel Matute Morales en la final de la Copa Libertadores 2001, a pesar de haber sido una de las piezas clave del Cruz Azul durante ese histórico torneo. Oficialmente, se dijo que no jugó por decisión técnica o molestias físicas, pero con el paso del tiempo han surgido teorías más oscuras. Una de las más llamativas apunta a un posible sabotaje. Se dice que alguien que no quería que Cruz Azul se coronara en Sudamérica habría adulterado o envenenado el ajo utilizado en la comida de uno de los jugadores celestes. El supuesto afectado habría sido precisamente Matute Morales, quien al parecer pidió algún platillo con ajo y terminó enfermo, al grado de quedar fuera de uno de los partidos más importantes en la historia del club. La teoría gana algo de fuerza por el contexto. Se enfrentaban al todopoderoso Boca Juniors, en plena Bombonera, y no sería descabellado pensar que un cocinero fanático xeneize o incluso alguien enviado directamente por el entorno del club argentino pudo haber intervenido. Aunque jamás se comprobó nada oficialmente, el rumor del ajo adulterado quedó instalado entre la afición como uno de los tantos elementos que alimentan la narrativa trágica de Cruz Azul en instancias cruciales. Mano negra detrás del VAR contra Cruz Azul. La teoría de una mano negra en el VAR contra Cruz Azul ha cobrado fuerza especialmente a raíz de los torneos Clausura 2024, Apertura 2024 y Clausura 2025, donde el equipo celeste fue eliminado en fases definitivas por decisiones polémicas que, de forma reiterada, fueron validadas por el VAR y siempre favorecieron al Club América. Clausura 2024. Cruz Azul, dirigido por Martín Anselmi, llegó milagrosamente a la final contra el América. En la ida empataron 1-1, pero en la vuelta, cuando Cruz Azul dominaba el partido y parecía cerca del gol del campeonato, al minuto 78 se marcó un penal sumamente polémico, avalado por el VAR. Muchos expertos coinciden en que no había falta. Henry Martín convirtió y América se coronó, dejando a la máquina otra vez con las manos vacías. Apertura 2024. En semifinales, nuevamente ante el América, el partido de ida terminó 0-0, con decisiones arbitrales sospechosas que beneficiaron a los de Coapa. En la vuelta, el América se fue arriba 2-0, Cruz Azul remontó hasta empatar 3-3, con goles al 80 y 86, lo que les daba el pase por goles de visitante. Pero en tiempo agregado, otra vez apareció el VAR con un penal sumamente cuestionado que le dio el pase al América.
Clausura 2025. Por tercer torneo consecutivo, ambos equipos se enfrentaron en semifinales. Cruz Azul ganó la ida 1-0 y amplió su ventaja al 2-0 en la vuelta. Sin embargo, al minuto 66, el guión se repitió. Penal polémico avalado por el VAR, que marcó el inicio del colapso celeste. América empató en el global y avanzó por mejor posición en la tabla. Estos patrones han alimentado la teoría de que existe una fuerza oculta, un sabotaje sistemático desde el VAR, que impide a Cruz Azul alcanzar la gloria, especialmente cuando enfrenta a su archirrival. Pero estos no son casos aislados. A lo largo del tiempo reciente, la máquina ha sufrido múltiples decisiones cuestionables desde la cabina del VAR. 8 de febrero de 2025 vs Pachuca. El árbitro César Ramos perdonó la segunda amarilla de Bauerman tras una fuerte plancha de Gabriel Fernández. Luego, validó un gol de Pachuca sin evidencia clara, pese a que Kevin Mier aparentemente detuvo el balón antes de cruzar la línea. 15 de marzo de 2025 vs San Luis. Una mano clara dentro del área no fue sancionada como penal, desatando la indignación de la afición celeste. La jugada fue revisada por el VAR y, sorprendentemente, no se marcó la infracción. Un claro penal por mano de Eduardo Águila fue ignorado por el VAR tras una larga revisión. Incluso comentaristas como el cantante Guerrero consideraron que era un penal del tamaño de Ciudad Universitaria. 15 de abril de 2025 vs León. Una falta sobre Ángel Sepúlveda dentro del área fue ignorada tras un trazo extraño de líneas por parte del VAR, lo que generó críticas incluso durante la transmisión en vivo. Además, no es algo nuevo. En 2022, durante un partido contra Toluca en el Estadio Azteca, una polémica expulsión a Sebastián Jurado desató la furia incluso de los aficionados, quienes se dirigieron hasta la camioneta del VAR en la explanada del Azteca para encarar a los operadores, acusando directamente de robo al arbitraje mexicano. Frente a la reiteración de estos episodios, la teoría de una mano negra ha tomado fuerza entre los aficionados. Una red de intereses ocultos, errores sistemáticos disfrazados de criterio arbitral, y una constante falta de transparencia en el VAR, hacen pensar que Cruz Azul es víctima de una conspiración silenciosa desde el videoarbitraje, diseñada para frenar sus aspiraciones y favorecer siempre a los mismos. Plan B de Siboldi. Durante el torneo Guardianes 2020, Robert Dante Siboldi, entonces director técnico de Cruz Azul, fue contundente al declarar públicamente que el equipo celeste no solo estaba preparado para afrontar la liguilla con solidez, sino que, en caso de que las cosas no salieran como esperaban, tenían preparado un plan B. En ese momento, Cruz Azul era uno de los equipos más sólidos del torneo. Había goleado 4-0 a Pumas en la ida de la semifinal y todo parecía encaminado a una final soñada. Sin embargo, en la vuelta ocurrió una de las tragedias más escandalosas en la historia del club. Pumas remontó con un humillante 4-0, eliminando a los cementeros por posición en la tabla. Aquella noche dejó una huella imborrable y generó todo tipo de rumores. Con el paso del tiempo, el famoso Plan B se volvió una especie de leyenda moderna dentro del universo cruzazulino. ¿A qué se refería exactamente Siboldi? ¿Era una estrategia táctica, un cambio de esquema, una medida psicológica, o algo más oscuro? El técnico nunca explicó en qué consistía, y tras la eliminación renunció entre críticas, teorías y sospechas. Para algunos, ese plan B nunca existió, y fue solo una declaración vacía. Para otros, se trató de un movimiento que la directiva no le permitió ejecutar, o incluso algo que sí intentó implementar en secreto, pero que alguien dentro del club se encargó de sabotear. El término ha quedado instalado en la cultura del fútbol mexicano como una referencia irónica. Desde entonces, cada vez que un técnico o directivo menciona tener un plan B, los aficionados lo relacionan con Siboldi y aquella trágica semifinal, alimentando la idea de que el verdadero plan nunca fue revelado y o nunca existió. Jorge Sánchez es deudor de Electra. Durante las últimas semanas comenzó a circular en redes sociales una imagen que supuestamente fue tomada por un empleado de Electra, en la cual se mostraba que el futbolista Jorge Sánchez, en aquel entonces jugador de Santos Laguna y actualmente en Cruz Azul, había comprado una motocicleta en una sucursal de Torreón en 2017 y nunca la terminó de pagar. Según lo que mostraba esta presunta captura del sistema interno de la tienda, la deuda se arrastró por años, y al no realizar los pagos correspondientes, Sánchez fue colocado en la famosa lista negra de Electra, lo que impide que vuelva a adquirir créditos en esa cadena ni ninguna otra empresa del Grupo Salinas, al menos bajo su nombre real.
Cabe destacar que en 2017 Jorge Sánchez apenas iniciaba su carrera profesional, siendo todavía considerado un jugador de cantera y con ingresos limitados, por lo que no sería descabellado pensar que en ese momento realmente tuvo dificultades económicas o simplemente se olvidó del crédito. Lo que resulta aún más curioso es que, tras una carrera que lo llevó al Club América, luego al Ajax en Europa, y actualmente de regreso a México con Cruz Azul, el presunto adeudo jamás fue saldado. Aunque nadie del entorno del jugador ha confirmado ni desmentido el caso, la imagen ya se convirtió en un icono de la cultura shitpostera de la afición cementera. Algunos incluso aseguran que el karma de esa deuda podría explicar parte del rendimiento errático del jugador o algunas desgracias que ha vivido su carrera. ¿Leyenda urbana? ¿Una simple edición para hacerse viral? ¿O realmente Electra aún espera sus abonos semanales de Jorge Sánchez? Y con esto cerramos el nivel 7. El abismo de cemento, un nivel donde la realidad se mezcla con la ficción de manera tan inquietante, que ya no sabemos si estamos hablando de un equipo de fútbol o de un experimento maldito. Entre brujerías, cámaras ocultas, traiciones internas, clones, reptilianos, topos infiltrados, penalti tras penalti y hasta motocicletas que nunca se pagaron, y queda claro que aquí todo puede pasar, y nada puede comprobarse del todo. Hemos bajado profundo, muy profundo. Tanto, que el cemento ya no huele a estadio y huele a olvido, a secretos enterrados, a pecados sin redención. Pero lo que sigue no es solo más oscuro y es lo prohibido. Lo que se supone que nadie debe contar. Nos vemos en el nivel 8. El olvido eterno. Ahí donde incluso el dolor se olvida. O se borra. Pitando, pitando, ya